Cuando nos preguntamos por qué algunas personas parecen mantener la calma en medio de situaciones extremas mientras otras se alteran ante pequeñas contrariedades, nos enfrentamos a una cuestión que ha intrigado a psicólogos, filósofos y estudiosos de la mente humana durante siglos. A simple vista, podría pensarse que esta capacidad para mantener el equilibrio emocional es resultado exclusivo del temperamento o de una disposición natural. Sin embargo, el análisis profundo revela que hay factores más complejos e importantes involucrados. No se trata simplemente de tener fuerza de voluntad o de esforzarse por mantener una actitud positiva. Tampoco se reduce a la negación de lo que sentimos ni a fingir que nada nos afecta. El verdadero equilibrio emocional comienza cuando comprendemos cómo nuestra mente interpreta y transforma la realidad que vivimos. La forma en que filtramos nuestras experiencias determina si reaccionamos con serenidad o con desbordamiento emocional. Carl Jung, psicólogo suizo y una de las figuras más influyentes en la historia del psicoanálisis, explicó que la mente humana es como un iceberg. La parte visible, la conciencia, es solo una pequeña fracción de todo lo que realmente influye en nuestro comportamiento. Bajo la superficie se encuentra el inconsciente, un vasto territorio lleno de recuerdos olvidados, inseguridades, traumas y patrones emocionales que actúan silenciosamente en nuestra vida diaria. Muchas personas creen, de manera equivocada, que sus emociones son simples respuestas automáticas a los hechos externos. Suponen que el mundo es objetivo y que los sentimientos son reacciones inevitables a lo que ocurre a su alrededor. Pero la realidad es diferente. Cada experiencia que vivimos pasa por el filtro de nuestras creencias personales y nuestras emociones no resueltas. Si esos filtros están empañados por el miedo, la culpa o el resentimiento, inevitablemente veremos la realidad de manera distorsionada. Podemos ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Imagina que alguien critica tu trabajo. En términos objetivos, es solo una opinión. Sin embargo, si llevas dentro temores no resueltos sobre tu propia valía, esa crítica se convierte en un ataque personal. Tu reacción emocional no es provocada por el comentario en sí, sino por lo que últimamente crees acerca de ti mismo. Jung llamó sombra a esas partes de nosotros que evitamos mirar o aceptar. No desaparecen cuando las ignoramos, al contrario, se manifiestan en nuestra vida como emociones negativas recurrentes o situaciones que parecen repetirse una y otra vez. Mientras no las hagamos conscientes, seguirán dirigiendo nuestros pensamientos y comportamientos sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta dinámica interna? El primer paso es la observación consciente. Cuando sientas ira, tristeza o miedo, no lo suprimas ni reacciones de manera automática. Detente por un momento y pregúntate, ¿qué me está queriendo mostrar esta emoción? Por ejemplo, la tristeza puede señalar un apego que necesitas soltar. El miedo, una creencia limitante sobre ti mismo. Y la ira, una situación donde tus límites están siendo vulnerados. Jung habló también del observador interno, esa parte de nosotros capaz de mirar nuestras emociones desde cierta distancia, sin quedar atrapada en ellas. Esto no significa volverse frío o distante, sino desarrollar la capacidad de observar nuestras reacciones sin identificarnos por completo con ellas. Este espacio interno nos permite responder con claridad en lugar de actuar de forma impulsiva. Podemos compararlo con una tormenta. No puedes detener el viento ni la lluvia enfrentándote a ellos con las manos. Lo más sabio es buscar refugio, esperar a que pase y entender que la tormenta es temporal. Así son las emociones, intensas por momentos, pero transitorias. Pensemos en una situación cotidiana. Estás en una reunión y alguien cuestiona tu opinión. Automáticamente podrías sentirte atacado y responder a la defensiva. Pero si te detienes y te preguntas, ¿estoy reaccionando a este momento o a un viejo miedo de no ser suficiente? Podrás elegir cómo responder, con calma y claridad o desde la inseguridad. Este proceso, aunque sencillo en teoría, requiere práctica y constancia. Muchas de nuestras creencias limitantes y temores se formaron en la infancia o en momentos dolorosos del pasado. Hemos repetido esos pensamientos tantas veces que los hemos tomado como verdades absolutas. Jung advertía que el inconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario, simplemente responde a los mensajes que recibe una y otra vez. Por eso, al alimentar nuestra mente con nuevas comprensiones, podemos transformar nuestras reacciones automáticas. Tomemos otro ejemplo. Una persona que teme constantemente al rechazo podría haber basado su vida en agradar a los demás, sacrificando sus propios deseos para evitar la soledad. Cuando toma conciencia de este patrón, puede comenzar a poner límites sanos y a priorizar sus propias necesidades sin sentir culpa. Con el tiempo, sus relaciones cambian.
Las personas que la rodean la valoran por quien realmente es, no solo por lo que hace por ellos. O pensemos en alguien que considera el fracaso como algo vergonzoso. Cada vez que no alcanza un objetivo, refuerza la creencia de que no es suficiente. Pero cuando cambia su perspectiva y ve el fracaso como parte natural del aprendizaje, cada error pierde su poder paralizante. Deja de temer el juicio de los demás y comienza a enfocarse en su crecimiento personal. Este paso de reaccionar automáticamente a observar conscientemente es la base de la resiliencia emocional. No significa que dejarás de experimentar situaciones difíciles. Significa que tu bienestar interior ya no estará sujeto a ellas. ¿Cómo puedes iniciar este camino? La próxima vez que surja un pensamiento negativo, no lo aceptes de inmediato como cierto. Cuestiónalo. Pregúntate, ¿esta creencia realmente me pertenece o es algo que aprendí del pasado? Al hacerlo, podrías descubrir que muchas de tus reacciones no son más que ecos de antiguas historias que ya no tienen vigencia. Jung advertía, lo que resistes, persiste. Cuando luchamos contra nuestras emociones o tratamos de ignorarlas, estas solo ganan más fuerza. En cambio, si las afrontamos con honestidad y apertura, pierden su poder sobre nosotros. Imagina vivir sin miedo al fracaso, comprendiendo que no define tu valor personal. Imagina no verte afectado por las críticas externas, porque tu autoestima ya no depende de la aprobación ajena. Imagina enfrentar la incertidumbre con confianza, sabiendo que cuentas con los recursos internos para superar cualquier situación. Este enfoque no es una teoría abstracta, es una práctica cotidiana. Cada pensamiento que albergas es una semilla. Si cultivas pensamientos de confianza y comprensión, tu vida reflejará esas cualidades. Pero si alimentas el miedo y la inseguridad, esos también crecerán y se manifestarán en tu día a día. No puedes esperar a que el mundo cambie para encontrar la paz interior. El cambio comienza en tu propia mente. Cuando tu percepción interna cambia, el mundo que ves también cambia. Este es el camino de la individuación, concepto que Jung describió como el proceso de convertirse en uno mismo, libre de condicionamientos inconscientes. Es un viaje hacia el interior, donde reconocemos y abrazamos nuestras sombras, integrándolas como parte de nuestra totalidad. Concluyamos con una situación común. Alguien te insulta. En el pasado, habrías reaccionado con dolor o ira. Pero ahora, te detienes y te preguntas, ¿por qué esto me molesta? ¿Qué parte de mí se siente atacada? Al tomar conciencia, el insulto pierde su poder. Te das cuenta de que las palabras del otro reflejan su propio estado emocional, no tu valía personal. La resiliencia emocional no consiste en evitar el dolor, sino en no convertirnos en esclavos de él. Con práctica constante, aprendemos a enfrentar nuestras emociones, comprender su mensaje y responder de manera que proteja nuestro bienestar. Así es como nada ni nadie puede perturbar tu paz interior, porque esa paz deja de depender de factores externos y pasa a ser el fruto de tu propio equilibrio mental y emocional. La mayoría de las personas malinterpretan esta dinámica. Suponen que la vida es neutral y que sus emociones son simples reacciones a lo que sucede. Pero tus experiencias no son hechos puros, son interpretaciones filtradas por tus creencias y emociones no resueltas. Si esos filtros están nublados por el miedo, el resentimiento o la culpa, tu percepción de la realidad se distorsiona. Esto significa que dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y experimentarla de formas completamente distintas. Por ejemplo, ante la pérdida de un empleo, una persona puede verlo como un fracaso personal irreversible, mientras que otra lo interpreta como una oportunidad para reinventarse profesionalmente. La diferencia no está en el hecho objetivo del despido, sino en los filtros mentales a través de los cuales cada persona interpreta esa experiencia. Tomemos un ejemplo sencillo. Alguien critica tu trabajo. Objetivamente, es solo un comentario. Pero si llevas temores no resueltos sobre tu valía, ese comentario se convierte en un ataque personal. Tu reacción no la causa el comentario en sí, sino lo que crees que dice sobre ti. Esta interpretación subjetiva es el resultado de heridas emocionales no sanadas que distorsionan la percepción de la realidad. Jung enfatizó que las partes de nosotros que no examinamos, lo que él llamó la sombra, no desaparecen cuando las ignoramos. En cambio, se manifiestan en nuestras vidas como emociones no deseadas y conflictos repetitivos. La sombra está compuesta por aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido, como inseguridades, miedos, deseos no aceptados y recuerdos dolorosos. Si no hacemos conscientes estos patrones inconscientes, seguirán controlándonos sin que nos demos cuenta. La sombra no es algo malo por sí misma. Es una parte natural de la psique humana.
El problema surge cuando negamos su existencia y pretendemos que no influye en nosotros. Cuanto más le ignoramos, más fuerza cobra, emergiendo de forma descontrolada en nuestras relaciones, decisiones y estados emocionales. Por ejemplo, alguien que reprime su enojo puede terminar explotando en situaciones que no lo ameritan o dirigiendo su frustración hacia personas inocentes. Integrar la sombra no significa justificar comportamientos negativos, sino reconocer su presencia y aprender a gestionarla de manera saludable. Cuando aceptamos que todos tenemos emociones y pensamientos conflictivos, dejamos de luchar contra nosotros mismos. Esta aceptación no implica resignación, sino responsabilidad, reconocer lo que sentimos y decidir cómo actuar al respecto. La psicología moderna también aporta conceptos que complementan las ideas de Jung. Por ejemplo, la teoría del procesamiento emocional explica que las emociones no resueltas quedan atascadas en nuestro sistema nervioso, generando respuestas automáticas ante estímulos similares. Es decir, si no procesamos adecuadamente una experiencia dolorosa, nuestro cuerpo y mente seguirán reaccionando como si esa experiencia estuviera ocurriendo una y otra vez. Este ciclo se puede romper a través de la autoobservación y el trabajo emocional consciente. Prácticas como la meditación, la escritura reflexiva o la terapia psicológica ayudan a traer a la luz esos patrones inconscientes. Cuando los hacemos visibles, dejan de tener poder sobre nosotros. Un aspecto clave para romper este ciclo es aprender a diferenciar entre lo que ocurre externamente y la interpretación que hacemos de ello. Muchas veces confundimos la realidad con nuestros pensamientos sobre ella. Por ejemplo, si alguien llega tarde a una cita, el hecho objetivo es la tardanza. Pero si interpretamos esa acción como una falta de respeto o desinterés, estamos agregando una carga emocional que probablemente tenga más que ver con nuestras inseguridades que con las intenciones reales de la otra persona. Comprender esta diferencia nos permite asumir el control de nuestras reacciones. En lugar de reaccionar automáticamente, podemos detenernos y preguntarnos, ¿esta interpretación es objetiva o está influenciada por mis propias heridas emocionales? Esta pregunta, aunque sencilla, tiene el poder de transformar nuestra experiencia cotidiana. Otro concepto relevante es el del guión interno, una narrativa inconsciente que repetimos a lo largo de nuestra vida. Este guión se forma a partir de nuestras experiencias más tempranas y dicta cómo nos vemos a nosotros mismos y al mundo. Por ejemplo, si de niños recibimos el mensaje de que solo somos valiosos cuando agradamos a los demás, es probable que de adultos busquemos constantemente la aprobación ajena, evitando el conflicto a toda costa. Hacer consciente este guión nos permite reescribirlo y actuar desde nuestra autenticidad, no desde el miedo. El trabajo con la sombra y la reinterpretación de nuestras creencias no es un proceso rápido ni lineal. Requiere paciencia, autocompasión y una disposición constante a mirarnos con honestidad. También implica aceptar que sentir emociones incómodas forma parte del crecimiento personal. No se trata de eliminar el miedo o la tristeza, sino de aprender a convivir con ellos sin que definan nuestra vida. La neurociencia también ha demostrado que nuestro cerebro es plástico, es decir, que puede cambiar a lo largo de la vida en función de nuestras experiencias y aprendizajes. Cada vez que elegimos responder de manera diferente a un estímulo emocional, estamos creando nuevas conexiones neuronales. Con el tiempo, estas nuevas rutas se fortalecen, facilitando respuestas más saludables y adaptativas. Finalmente, es importante entender que este trabajo interior no solo beneficia a quien lo realiza, sino también a su entorno. Una persona que aprende a gestionar sus emociones de manera consciente contribuye a crear relaciones más sanas, basadas en el respeto mutuo y la comunicación clara. Su presencia transmite calma en lugar de reactividad, inspirando a otros a hacer lo mismo. En resumen, la interpretación que hacemos de la realidad está profundamente condicionada por nuestros filtros emocionales e inconscientes. Cuando comenzamos a observar esos filtros y a cuestionar nuestras creencias automáticas, podemos transformar la forma en que vivimos las experiencias diarias. El trabajo con la sombra, la autoobservación y la reinterpretación consciente nos permiten dejar de ser víctimas de nuestras emociones y convertirnos en protagonistas de nuestra vida emocional. Así, poco a poco, la calma interior deja de ser una teoría lejana para convertirse en una experiencia real y alcanzable. ¿Pero cómo cambiamos esto? El primer paso para cambiar nuestra reacción emocional es la observación consciente. No se trata de una simple técnica de control emocional, sino de un ejercicio profundo de atención y comprensión personal. La próxima vez que experimentes ira, tristeza o miedo, en lugar de reprimir esas emociones o dejarte llevar por ellas, haz una pausa. Tómate un instante para respirar y reflexionar. Pregúntate con honestidad, ¿qué me está queriendo decir esta emoción?
¿Qué mensaje contiene para mí que no he querido escuchar hasta ahora? Cada emoción tiene una función adaptativa. La tristeza, por ejemplo, puede ser una señal de que estás aferrado a algo que ya no te sirve o que necesitas soltar. Tal vez una expectativa no cumplida, una relación que ya no es saludable o una meta que ha dejado de tener sentido. El miedo, por su parte, suele apuntar a creencias limitantes sobre tus capacidades, ideas arraigadas desde la infancia que te dicen que no eres lo suficientemente bueno o que no mereces lo que deseas. Y la ira suele indicar que tus límites están siendo cruzados, que algo o alguien está vulnerando tu espacio personal o emocional. Carl Jung habló del observador interno, esa parte de nuestra conciencia que puede observar lo que sentimos sin quedar atrapada en la reacción automática. Cultivar este observador interno no significa volverse frío, distante o insensible. Muy por el contrario, significa estar plenamente presente en lo que ocurre dentro de nosotros, pero sin identificarnos por completo con cada emoción o pensamiento. De este modo, logramos un espacio mental en el que podemos elegir cómo responder en lugar de reaccionar por impulso. Una buena analogía para entender este proceso es la de una tormenta. Cuando se desata una tormenta, no intentamos detener el viento ni la lluvia con nuestras manos. Sabemos que luchar contra la fuerza de la naturaleza es absurdo y agotador. Lo que hacemos es buscar refugio, esperar a que pase y confiar en que, como todas las tormentas, eventualmente se disipará. Las emociones funcionan de manera similar, pueden ser intensas, incluso abrumadoras, pero son pasajeras por naturaleza. La clave está en permitir que fluyan sin quedar atrapados en ellas. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto en la vida cotidiana? Pongamos un ejemplo práctico. Imagina que estás en una reunión laboral importante y uno de tus colegas cuestiona tu propuesta de manera crítica. Tu reacción automática podría ser sentirte atacado y responder a la defensiva, elevando el tono de voz o justificándote de manera apresurada. Pero si en ese momento activas tu observador interno, puedes detenerte por un instante y preguntarte, ¿realmente estoy reaccionando a esta situación presente o estoy reviviendo un miedo más profundo, como el temor a no ser suficiente o a no ser reconocido? Ese breve instante de conciencia crea un espacio interior en el que puedes elegir cómo responder. Tal vez decides contestar con calma, aclarando tu punto de vista sin necesidad de confrontación. O quizás eliges no responder de inmediato, darte un momento para procesar lo que escuchaste y retomar el tema más adelante con mayor claridad. Lo importante es que la decisión nace de la reflexión consciente, no de la reacción emocional inmediata. Este proceso de autoobservación y elección consciente no solo transforma nuestras respuestas emocionales, sino que también fortalece nuestra autoestima y confianza. Al demostrarnos a nosotros mismos que podemos gestionar nuestras emociones, aumentamos nuestra sensación de autocontrol y bienestar. La ciencia también respalda este enfoque. Diversos estudios en psicología cognitiva y neurociencia han demostrado que cuando practicamos la autorregulación emocional, activamos regiones del cerebro vinculadas con la toma de decisiones racionales y el autocontrol, como la corteza prefrontal. Al mismo tiempo, reducimos la activación de áreas asociadas con la reacción emocional impulsiva, como la amígdala. Por supuesto, este aprendizaje no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica constante, paciencia y tolerancia con uno mismo. Es natural que al principio nos resulte difícil observar nuestras emociones sin reaccionar. Pero con el tiempo y la repetición consciente, este nuevo hábito mental se va fortaleciendo. Existen herramientas prácticas que pueden facilitar este proceso. La respiración consciente es una de las más accesibles. Ante una emoción intensa, simplemente detente y toma varias respiraciones profundas, llevando tu atención al movimiento del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Esta simple acción ayuda a calmar el sistema nervioso y crea el espacio mental necesario para observar lo que está ocurriendo dentro de ti. Otra herramienta es la escritura reflexiva. Tomarte unos minutos al final del día para escribir sobre las emociones que experimentaste, cómo reaccionaste y qué podrías hacer diferente la próxima vez, te ayuda a tomar conciencia de tus patrones emocionales y a construir nuevas respuestas. Con el tiempo, estas prácticas fortalecen tu músculo emocional, permitiéndote enfrentar situaciones desafiantes con mayor serenidad y claridad. Dejas de ser un espectador pasivo arrastrado por las circunstancias y te conviertes en un participante activo que elige cómo vivir cada experiencia. En definitiva, el verdadero cambio emocional no consiste en eliminar las emociones incómodas, sino en aprender a gestionarlas con madurez y sabiduría. La próxima vez que una emoción intensa te invada, recuerda que tienes la opción de detenerte, observar y elegir cómo responder. Esta simple práctica, repetida con constancia, puede transformar profundamente tu vida emocional y relacional.
Este proceso no es sencillo. De hecho, requiere tiempo, paciencia y una actitud constante de autoobservación. Muchos de los pensamientos, temores y creencias que nos gobiernan fueron sembrados en etapas muy tempranas de nuestra vida, especialmente en la infancia, cuando nuestra mente es más vulnerable e influenciable. En esos primeros años, no contamos con las herramientas necesarias para cuestionar lo que nos dicen o lo que vivimos. Simplemente absorbemos creencias y emociones como si fueran verdades absolutas. Por ejemplo, un niño que crece sintiéndose poco valorado puede desarrollar la creencia inconsciente de que debe esforzarse continuamente para merecer amor y atención. Esta idea, aunque no la exprese en palabras, guiará muchas de sus decisiones y relaciones en la vida adulta. Así, podría convertirse en una persona que evita el conflicto, que dice sí cuando quiere decir no o que se sobrecarga de responsabilidades solo para complacer a los demás. Estas narrativas internas, repetidas durante años, se arraigan en nuestro inconsciente de tal forma que las confundimos con nuestra identidad. Llega un punto en el que no las cuestionamos más, simplemente las vivimos como si fueran parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, Jung enseñó que la mente inconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Reacciona a lo que le decimos una y otra vez. Por tanto, si alimentamos nuestro inconsciente con pensamientos de miedo, insuficiencia o culpa, esas emociones dominarán nuestra vida. Pero si empezamos a nutrirlo con nuevas comprensiones y perspectivas más saludables, nuestras respuestas emocionales también comenzarán a transformarse. Consideremos el caso de alguien que vive con el temor constante de ser rechazado. Esta persona, probablemente desde la infancia, ha asociado su valor personal con la aceptación externa. Por eso, gran parte de su vida gira en torno a agradar a los demás. Se esfuerza por ser perfecto, evita expresar opiniones contrarias y sacrifica sus propios deseos para no molestar a nadie. El miedo a la soledad o al abandono es tan grande que prefiere renunciar a su autenticidad antes que arriesgarse a perder la aprobación ajena. Pero cuando esta persona comienza a observar su patrón con claridad, se abre una puerta al cambio. Al reconocer que su valor no depende de lo que los demás piensen, sino de cómo se percibe a sí misma, puede empezar a poner límites sanos. Quizás por primera vez se permite decir no a peticiones que no desea cumplir, o se da espacio para descansar sin sentir culpa. Con el tiempo, sus relaciones también cambian. Las personas dejan de valorarla solo por lo que da y comienzan a apreciarla por quien realmente es. El mismo principio aplica a quienes ven el fracaso como algo vergonzoso. Estas personas suelen vivir atrapadas en la perfección, temiendo que cada error sea una prueba de su insuficiencia. Cada vez que algo no sale como esperan, refuerzan la creencia de que no son capaces, de que no están a la altura, de que fallar es sinónimo de fracasar como personas. Sin embargo, cuando comienzan a ver el fracaso desde una perspectiva distinta, como parte natural del aprendizaje y del crecimiento, cada error pierde su peso emocional. Se convierte en una experiencia que aporta enseñanzas valiosas en lugar de una sentencia sobre su valía personal. Entonces, dejan de vivir en función del juicio ajeno y se enfocan en su propio desarrollo. Este cambio de mirada no elimina el miedo de inmediato, pero reduce su poder. Es un proceso gradual en el que, poco a poco, la persona aprende a ver sus errores y limitaciones no como defectos, sino como oportunidades de mejora. La autocompasión juega un papel clave aquí, entender que todos los seres humanos fallamos, que el error es una parte inevitable del camino, y que eso no disminuye nuestra dignidad. Además, la sociedad en la que vivimos a menudo refuerza estas creencias limitantes. Desde pequeños nos enseñan que el éxito se mide por la aprobación de los demás, por los logros alcanzados o por la ausencia de errores. Pero estas expectativas externas no reflejan la verdadera naturaleza humana, que es imperfecta por definición. Liberarnos de esas expectativas implica desaprender muchos mensajes sociales y culturales que hemos interiorizado durante años. Para consolidar este cambio interno, es importante rodearse de entornos que apoyen nuestro crecimiento personal. Relaciones basadas en el respeto mutuo, espacios donde podamos ser auténticos sin temor al juicio y prácticas cotidianas que nos conecten con nuestro bienestar, como la meditación, la lectura reflexiva o el acompañamiento terapéutico. Por otro lado, la neurociencia confirma que este proceso de cambio es posible gracias a la neuroplasticidad cerebral. Nuestro cerebro tiene la capacidad de formar nuevas conexiones neuronales a partir de experiencias y aprendizajes repetidos. Cada vez que elegimos una respuesta emocional más saludable, fortalecemos esos nuevos circuitos neuronales y debilitamos los antiguos patrones de reacción automática. Sin embargo, es importante aclarar que este proceso no implica negar las emociones difíciles ni forzarse a pensar en positivo todo el tiempo.
Se trata de reconocer nuestras emociones, darles un espacio para ser sentidas y luego decidir qué hacer con ellas. La transformación emocional comienza por aceptar lo que sentimos, no por reprimirlo. En resumen, cambiar nuestras reacciones automáticas es un proceso profundo que implica observar nuestras creencias, desafiar nuestros miedos y construir nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. No se trata de eliminar la vulnerabilidad humana, sino de aprender a vivir con ella sin que nos paralice. Cuando damos este paso, descubrimos una libertad interior que no depende de la aprobación ajena ni del éxito externo. Descubrimos que podemos vivir desde la autenticidad, con nuestras luces y sombras, y que el verdadero valor no está en ser perfectos, sino en ser sinceros con quienes somos. ¿Cómo empezar este proceso? Aunque pueda parecer complejo al principio, el primer paso es sencillo y está al alcance de todos: la observación consciente de nuestros propios pensamientos. La próxima vez que surja un pensamiento negativo, en lugar de aceptarlo como una verdad incuestionable, detente y cuestiónalo. Pregúntate con honestidad: ¿esta creencia realmente me pertenece o es algo que absorbí del entorno, de mi familia, de la escuela o de experiencias pasadas? Muchas veces, descubrirás que esos pensamientos no son más que ecos de historias antiguas que en su momento pudieron tener sentido, pero que hoy ya no te sirven. Cuestionar nuestros pensamientos es un acto de libertad interior. Implica dejar de vivir en piloto automático y empezar a elegir qué tipo de ideas queremos cultivar en nuestra mente. Esto no significa negar los pensamientos negativos o intentar forzarnos a pensar en positivo de manera superficial. Significa abrir un espacio de conciencia donde podamos evaluar si esos pensamientos reflejan realmente nuestra realidad actual o si son herencias emocionales del pasado. Imagina por un momento vivir sin miedo al fracaso. No porque nunca falles, sino porque entiendes que el fracaso no define tu valor como persona. En esta perspectiva, cada error se convierte en una oportunidad de aprendizaje, no en una prueba de insuficiencia. La caída deja de ser una derrota personal y se transforma en un paso más en el proceso de crecimiento. Imagina también no verte afectado por la crítica externa. No porque ignores lo que los demás dicen, sino porque has aprendido a valorar tu propia opinión sobre ti mismo por encima de la ajena. Cuando tu autoestima está basada en el autoconocimiento y no en la aprobación externa, las críticas pierden su poder de herirte. Puedes escucharlas, reflexionar sobre ellas e incluso aprender algo, pero ya no determinan tu identidad. Imagina finalmente enfrentar la incertidumbre con confianza. No porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en tu capacidad para adaptarte, aprender y encontrar soluciones cuando sea necesario. La incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio abierto a nuevas posibilidades. Este enfoque no es una teoría abstracta o una filosofía lejana a la vida cotidiana. Es una forma práctica y concreta de afrontar los desafíos que surgen cada día. La clave está en comprender que cada pensamiento que elegimos alimentar es como una semilla que plantamos en el jardín de nuestra mente. Si nutrimos pensamientos de confianza, comprensión y autocompasión, esos serán los frutos que cosecharemos en nuestra vida emocional y relacional. Por el contrario, si alimentamos pensamientos de miedo, insuficiencia o culpa, también veremos los efectos de esas semillas en nuestras decisiones, relaciones y estado emocional. La mente es como un terreno fértil, lo que plantamos en ella crecerá, sea positivo o negativo. Este proceso de selección consciente de pensamientos no significa que nunca más tendrás ideas negativas o dudas. La mente humana genera pensamientos automáticos de forma constante. El objetivo no es eliminarlos, sino aprender a no identificarnos con ellos. Podemos observarlos pasar, como nubes en el cielo, sin necesidad de quedarnos atrapados en ellos. Un paso práctico para comenzar es identificar los pensamientos repetitivos que más te limitan. Quizás sea la idea de no soy capaz, nadie me valora o si fallo, no sirvo para nada. Una vez identificados, puedes empezar a cuestionarlos y reemplazarlos por pensamientos más realistas y compasivos, como estoy aprendiendo, mi valor no depende de lo que haga o merece la pena intentarlo aunque no salga perfecto. Otra herramienta útil es el uso del lenguaje. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos refuerza nuestras creencias. Si constantemente te dices soy un fracaso o nunca voy a lograrlo, tu mente terminará creyéndolo. Pero si te hablas con respeto y empatía, incluso en momentos de dificultad, comenzarás a construir una relación interna más saludable. La práctica de la gratitud también puede ayudarte a cambiar el foco de atención. Cuando dedicamos unos minutos cada día a reconocer lo que tenemos, lo que hemos logrado o las pequeñas cosas que nos alegran, estamos entrenando nuestra mente para ver la vida desde una perspectiva más equilibrada y menos centrada en la carencia.
Finalmente, es importante rodearte de personas y entornos que refuercen esta nueva manera de pensar. Las influencias externas también afectan nuestros pensamientos. Relacionarte con personas que te apoyen, te respeten y te impulsen a crecer facilitará este proceso de transformación interna. En resumen, comenzar a cuestionar nuestros pensamientos automáticos es el primer paso para liberarnos de creencias que nos limitan. Al hacerlo, abrimos la puerta a una vida más consciente, donde nuestras decisiones no están dictadas por el miedo o la inseguridad, sino por la confianza en nuestra capacidad de afrontar lo que venga. Este cambio no ocurre de un día para otro, pero cada pequeño paso cuenta. Con el tiempo, descubrirás que esos pensamientos de miedo y autocrítica que antes te dominaban pierden fuerza, y en su lugar surgen pensamientos de confianza, valentía y compasión. Cada día es una nueva oportunidad para elegir qué semillas plantar en tu mente. La paz y la seguridad que tanto buscas no están en las circunstancias externas, sino en la forma en que eliges interpretar y responder a cada situación de la vida. No puedes esperar que el mundo cambie para sentir paz. La paz interior no es el resultado de circunstancias externas favorables, sino el fruto de un trabajo interno profundo y constante. Muchas personas viven esperando que el entorno, las personas a su alrededor o las situaciones cambien para poder sentirse bien consigo mismas. Pero esta es una espera interminable, porque el mundo exterior está lleno de imprevistos, cambios y circunstancias fuera de nuestro control. El cambio real comienza dentro. Cuando transformas tu manera de interpretar la realidad, tu percepción del mundo también cambia. Esto no significa que la vida se vuelva perfecta o que desaparezcan los problemas, sino que tu relación con esos problemas es distinta. Ya no reaccionas con desesperación o miedo, sino con calma y claridad. Cuando tu estado interior es estable, el entorno pierde la capacidad de alterar tu paz. Este es el trabajo de la individuación, un término que Carl Jung utilizó para describir el proceso de convertirte en tu verdadero yo, libre de condicionamientos inconscientes y expectativas externas. La individuación no significa convertirse en alguien diferente, sino en descubrir y aceptar lo que ya eres en esencia, más allá de las etiquetas, roles sociales o traumas del pasado. Implica sacar a la luz las partes de ti que has ignorado, aceptarlas sin juicio e integrarlas en tu vida como aspectos válidos y necesarios de tu personalidad. La individuación es un viaje personal, único y profundo. No es un proceso lineal ni rápido. Requiere valentía para enfrentar lo que hemos evitado durante años y compasión para abrazar nuestras propias sombras sin condenarlas. Es un acto de honestidad con uno mismo, donde dejamos de vivir según las expectativas de otros y comenzamos a construir una vida coherente con nuestros valores más auténticos. Concluyamos con un ejemplo práctico que ilustra este cambio interior. Imagina que alguien te insulta en público. En el pasado, probablemente te habrías sentido herido, tal vez habrías reaccionado con ira o a la defensiva. Tu autoestima habría quedado tambaleante por esas palabras. Pero ahora, con el trabajo interior que has realizado, te detienes. Te das un momento para respirar y te preguntas, ¿por qué me molesta esto? ¿Qué parte de mí se siente atacada? Al observar con honestidad, descubres que lo que duele no es el insulto en sí, sino una vieja herida de rechazo o de inseguridad que aún no había sanado. Con esta conciencia, el insulto pierde su poder. Lo ves como lo que realmente es, una expresión del estado emocional de la otra persona, no una definición de tu valía personal. Comprendes que las palabras de alguien más no pueden definir quién eres, a menos que tú se lo permitas. Esta comprensión te libera de la necesidad de defenderte o de reaccionar impulsivamente. La resiliencia emocional no consiste en evitar el dolor o negar las emociones incómodas. Se trata de no ser esclavo de ellas. Implica sentir el dolor cuando aparece, pero sin dejar que te controle. Con práctica, aprendes a enfrentar las emociones cuando surgen, a escuchar su mensaje y a responder de una manera que proteja tu bienestar emocional. La práctica constante de la autoobservación, el cuestionamiento de nuestras creencias automáticas y la elección consciente de nuestras respuestas nos permite construir una paz interior que no depende de nada ni de nadie. Esta paz no es frágil ni condicional. No desaparece cuando alguien te critica ni se tambalea ante la incertidumbre de la vida. Permanece porque está basada en la claridad y el equilibrio interno. Así es como nada ni nadie puede perturbar tu paz, porque esa paz ya no depende de circunstancias externas a ti. Depende de cómo eliges interpretar y responder a esas circunstancias. Y esta elección, aunque sencilla en teoría, es el resultado de un trabajo personal profundo que transforma tu vida desde dentro hacia afuera. En definitiva, el camino hacia la paz interior no es un destino al que se llega, sino una práctica diaria.
Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, cada vez que decides cuestionar un pensamiento limitante, cada vez que eliges responder con calma en lugar de con miedo, estás construyendo esa paz que nadie podrá quitarte. Porque es tuya, porque nace de ti. Si este video te sirvió de algo, te invito a darle like y suscribirte. Tu apoyo es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo video.